Mire, Etelvina, usted no puede dejar la ropa tirada. Etelvina, vio que el piso yo lo barro a veces. No habría posibilidad de... Mire, vieja de mierda, ¿por qué no junta toda esa basura de mierda? Etelvina, visto y considerando que su hija, mi señora, mi ex señora, ya hace 2 años que me dejó y se fue de mi casa, ¿no sería hora de que usted también se vaya? Ah, ¿no? No, decía, bueno, vamos a otra segunda. El malbolcito ese que está en la ventana. No, sí, el malbolcito es lindo. Lo único que me tapa la única ventanita que me entra luz. Digo, ¿no se podría sacar un poquito? No, sí que el malbolcito es vieja mierda. No, que aunque sea cortar una ramita para que no se vieja choque. Usted es una vieja de mierda. ¿Que no le gusta mi aliento? ¿Cómo dice? Usted es una desgracia de la naturaleza, Etelvina. Usted es un sorete con camisón. Respeto. Y dígame, ¿por qué debería tenerle yo respeto? Por ser la madre de mi señora. Gran valor, mi señora. Su hija, una bruja zorra como usted. Jamás me respetó a su hija. Me hinchaba las pelotas todo el día. Llegaba del trabajo, ponete los patines. Me hacía subir las escaleras con los patines. Me fue infiel toda la vida. Con mi mejor amigo, Gerardo. Como pudieron. Con mi amigo, José Luis, también. Con mi hermano Emanuel. Entre otros. Pero todo porque usted se encargó siempre de llenarle la cabeza. Y yo era un inútil, una piltrafa, poco hombre, un impotente. ¿Por qué le dijo todo eso? ¿No podía haber dejado que se entere sola? ¿Por qué les pedía respetar la vieja chota? Por ser la abuela de mis hijos. Pero si usted sabe que no son mis hijos. Sí, ya lo sé, me enteré. Me contó el portero. ¿Vio que siempre saben todos los porteros? Lo sabía todo el barrio menos yo. Sí, lo sé, no eran hijos míos. Son del profesor de artesanías en goma eva y porcelana fría. Ese profesor de cuarta que usted le presentó con el solo objetivo de que me cague la vida. De que me se hagan cornudo. Yo crié a esos chicos como si fueran míos. Alguna vez me dijeron papá. Pero claro, usted también se encargó de decirles que yo era un fracasado, un perdedor, que no tenía futuro. Ahora los chicos me aborrecen. Se fueron también con la madre, ahora lo idolatran a ese profesorcito de porquería. Dicen que quiere ser como él. No sé, que uno va a hacer un máster en papel maché y el otro una licenciatura en cestería china. ¿Por qué me hice eso? ¿Pero qué le hice yo? Lo único que hice toda la vida fue trabajar de sol a sol en la fábrica para mantenerlos a todos, a usted, a su hija, a los chicos. Si usted no se haga la tonta, que yo sé que mete la mano en la lata y se la va a gastar al gringo. O se la gastan esas porquerías de la revista de Natura, de cosméticos
¿Y para qué? Y esa manía que se le está dando hace unos meses de levantarse a las 2 de la mañana a ponerse a escuchar Sergio Denis a todo volumen. Y yo quiero dormir y estoy con... ¡Ay, va Marte! Hace semanas que no duermo, Etelvina. Un mes que estoy llegando entera al trabajo. No llego a dormir, llego tarde. ¿Se enteró la última? Me llamó ayer el doctor Fernández. A partir del lunes vamos a prescindir de sus servicios. ¿Entendió? Usted ahora va a prescindir de su exfoliante de cutis. Por supuesto, ¿qué se piensa? ¿Que voy a salir trabajo para que se gaste toda la porquería? Mire, usted no se merece el respeto, vieja. Usted se merece otras cosas. Usted a mí me cagó la vida. Yo tengo una vida desdichada gracias a usted. Sin familia, sin hijos, sin trabajo. No sé para qué vivo. No, ¿qué se piensa que es para usted esto? No, por favor. No se la voy a hacer tan fácil. La persona va a tener que salir a laburar, va a tener que dejar de ser mantenida, se va a olvidar del bingo. Vamos a jugar un jueguito muy divertido que inventaron los rusos. Se mete una balita, se gira la... Bueno, no le voy a enseñar a ustedes de ruleta porque... Y vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, nunca tuve suerte para la ruleta. Siempre jugué a negro el 28, siempre salió un colorado. Aparece el 23 colorado. Vamos a girar otra vez, probamos una vez más. Bueno, seguimos sin la suerte. No le digo que yo no tengo suerte nada. Y yo me compro un paquete de sonrisas y me vienen todas con cara de upite. Veremos ahora. A ver ahora. Atención a todas las unidades. Señor Policarpo en pocos minutos en la esquina Binón y Drummond. Acá, Heredia. Muy bien, Heredia. Se trata de una panadería en esquina Binón y Drummond. En 5 minutos, una señora, mientras compra el pan, va a sufrir un infarto. Vaya y dé el guadañazo. ¿Está a menos de 500 metros? Afirmativo, central. En 5 minutos termino con un alma aquí y me dirijo. ¿Puede dirigirse en menos de 5 minutos? Espera un momento. Pausa. Ahora sí. Seguro que puede, Heredia. Si no, le notifico al efectivo González, que seguro anda por la zona. No, a González no, por favor. Entendido, Heredia. Queda asignado usted entonces. Cambio y fuera. Cambio y fuera. González. González la pindonga. Ese borracho no se va a quedar con Drummond. Qué raro, pon pausa. Play.
Adiós, mundo cruel. ¡Ey! Hola. Pausa. ¿Qué hace? ¿Y qué te parece que va? Le está salvando la vida. No sé para qué preguntar. ¿Y por qué le salva la vida? ¿Y vos por qué te la querés llevar? Porque es mi trabajo. Bueno, mi trabajo es salvarle la vida. Este hombre debe morir hoy y en este momento. ¿Ah, sí? ¿Y quién dice? Esta orden divina. Qué raro, ¿no? Yo tengo acá una orden divina que dice que ese tipo se salva. Este dice que debe vivir. Y este dice que tiene que morir. ¿Qué cagada? ¿Qué hacemos? Yo no sé usted, pero yo necesito llegar al básico mensual. Vengo bastante flojo este mes. Bueno, yo cobro solo comisiones. 58 pesos por alma, llevo 7 u 8 en lo que va del mes. Este me lo llevo yo. Este lo salvo yo. 58 pesos por alma. A mí me pagan 23 pesos con 77 centavos. Y no me pagan los viáticos. Bueno, pero yo tengo 2 chicos. Yo tengo 5. Y a mi suegra instalada hace como 1 año en mi casa. No la soporto más. Y no podés ejercer en eso. No. Ojalá. Pero hasta que no llegue una orden divina, es imposible. Comprendo. Yo hace unos meses, ¿sabés que recibí un llamado de la central? Una señora se estaba por resbalar, día lluvioso, de un primer piso. Llego, la miro y era mi suegra. La pudo salvar. Estaba muy alto para mí. ¿Y las alas? No digo que hasta era lluvioso, se me mojaron, no pude. Imposible. Lamento la pérdida. No, hombre, 58 pesos van y vienen tampoco. 58 pesos. Sí. Una pregunta. ¿Sabés si están tomando gente? ¿Sabés que toman, Sí, siempre, sí. Otra pregunta, disculpe. ¿Requisitos? Mira, los básicos. Mayor de 18 años, secundario completo, saber inglés, computación, Word, Excel. Bueno, por supuesto no haber tenido una vida pecaminosa ni promiscua, nunca haber matado a nadie. El Excel nunca lo pude aprender. El inglés, lo básico. Hello. Arrivederci. Son gente estricta. Sí, la verdad que sí. Yo por suerte, ¿sabés que entré derecho? Ni examen, ni currículum, nada. Derecho. Tiene un pariente. Sí. Soy sobrino de Gabriel. ¡Epa! El arcángel. Gabriel Batistuta. San Pedro es muy futbolero y bueno, es jefe de recursos humanos. ¿Sabes qué? Me caíste muy bien. Vamos a hacer un trato.
Sí. A ver. Yo tengo que ir dentro de 5 minutos a una panadería de acá. Por una vieja que le tiene que dar un infarto. ¿Por qué no hacemos una cosa? Vas vos y le salvás el alma con tus manos sanadoras. Mientras que yo me quedo con este pobre infeliz. Dale. Dale, me gustó el trato. ¿Me podrías pasar la dirección de la panadería? Sí. Decime, panadería. ¿Eso qué es? ¿Qué cosa? Eso. ¿Esto? Exactamente. ¿La tablet del laburo? ¿La tablet? ¿Qué va a hacer? ¿Vos tendrás algo? No sé. ¿Tablet? Una tablet, sí. Acá nos llegan las direcciones de las almas, tenemos GPS, nos ubicamos, internet móvil. Bastante completo. A nosotros nos dieron esto anteayer. Un poquito. ¿Tiene juegos? ¿Esto? Sí, no, tiene juegos, además de internet, GPS, tiene Pro Evolution Soccer 2015, el FIFA 2014, el Medal of Honor, tengo Tinder, tengo Badoo. ¿Ese tiene juegos? Sí. El de la viborita. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Ponete este lado, acá, vení, sacate, mirando para allá, vení, acá, ahí, mira, lo giramos, ahí, che, mira mi muñeco, vení, allá en vos, así, sonreíme, no sonreíme, acá, ¿ves? Ahí, estamos, ¿no? Ahí va, estaba para Twitter, con la parca y en fiambre. Pásame la dirección, dale. Ahí va. Pero con una condición. Antes me solucionás este problema. Dale. Metiste tu mano. Tenés razón. Hagamos una cosa, meto todas las balas, porque si no. Este no zafa, ¿ves? Play. ¿Y si me estoy equivocando? Y si por morir me voy hacia el otro lado, porque es un lugar horrible, y me persiguen criaturas inmensas, monstruos gigantes, con cuerpo de cangrejo y cabeza de diputado. Pausa. Mirá que si este tipo no se mata hoy, no lo salvás, no tenés trato conmigo. ¿Que me estás prepoteando? No, si boludo, si este se salva, igual yo gano. Así que. Cobro la comisión, vos te jodes. Ingenuo. Este tipo es un suicida. Tarde o temprano se muere. Mañana, pasado, se pega un tiro y a fin de mes vengo por la comisión. Tenés razón, sí. Play. Y además nos dicen que con un suicidio uno va directamente al infierno. Ay, no lo quiero ni pensar. Se me revuelve el corazón, los intestinos, la tripa gorda, la molleja, preboleta, todo. Porque ahí en el infierno me está esperando él, el amo de las tinieblas, el príncipe del Averno y dueño del 30% de Cablevisión. ¿Cuántos nombres tiene? Diablo, demonio, Belcebú, Lucifer, Satanás, Carlos Saúl.
Elvina. Ahora usted sí que es jodida, vieja, ¿eh? Yo no me pongo a comparar y usted comparado con el diablo comparado con usted es Dora la exploradora, por favor. Así me voy al infierno, que prefiero que me pinche él con su tridente y no usted que me pinche con su bigote venenoso. Pero la pucha madre. Hola. Sí, ¿quién habla? Mire, estoy haciendo algo, ¿no me puede llamar un rato? En 5 minutos nomás ya termino, me llama. ¿Qué Raúl? Ah, sí, el portero, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cuándo pasó? ¿Dónde? Sí, es mi suegra. Bueno, ahora por lo que dice que era mi suegra. ¿Y pero cómo fue? ¿Y qué? ¿Y dónde la entierran? Ah, claro, sí, nos tenemos que sacar con nosotros. Bueno, gracias por avisarme. Salió 28, negro, la pucha, vamos, carajo. Vamos a tomar. Evidentemente hoy no era día para suicidarse. ¿Qué hacemos ahora? ¿Este no se mete? Parece que quiere vivir. No, pasame la guaya, ya fue. No, pará. No, mierda, yo, ya, escúchame. Pará. Esto no funciona así. No te puedo pasar la guadaña. Como nada. Sí, mira. El Elix veneno. Ponele una gota y alcanza. Ocupado, la puta madre. Hola. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué hace, Gerardo? No, quédate tranquilo, Gerardo, que no llamo para pelearte. El pasado pisado. Si vos te encamaste con mi señora, cosas que pasan, viejo, la carne de mira, te llamo por otra cosa, viejo. Estoy con necesidad de brindar. ¿No querés ir a la cantina? Qué sé yo, porque me levanté así hoy, exultante, con ganas de vivir la vida cósmica y... Sí, escúchame, ¿vos te acordás que me dijiste que salías con mi señora? Ah, sí, saliendo. Pero si la llegás a ver, avisale que su mamá se mudó de mi casa, sí, se fue, sí, a su carita. No, que sí, me acaba de avisar portero que falleció. Y parece que estaba en la cola de la panadería y no sé, se quedó sin aire, no sé, se atravesó con una quemona, qué sé yo. Esta es la panadería, esta es la que me querías, era esta la que me querías pasar. Este tipo no se muere nada, este tipo no se muere nada, ¿escuchaste? No se muere nada este tipo. ¿Verdad que se me cayó el vaso? Ahora vengo. Nos vemos en un rato. Me querías cagar, te das cuenta, me querías cagar. No sabía nada. ¿A dónde te querías llevar? No. A mí me dijeron que me encargara de esa señora, pero no sabía. Este tipo no se muere. Este tipo no se muere. ¿Y quién lo va a impedir? ¿Quién lo va a impedir? Yo lo voy a impedir, fábrica de mierda, yo lo voy a impedir. ¿Eh? Me vuelve a mierda. Soy la muerte. Me podés matar. Lero. ¿Qué
Yo llegué primero. Efectivo Heredia, ¿anda por ahí? Afirmativo, central. ¿Por qué no llegó a tiempo a concretar su misión en la panadería? Estuve acá muy ocupado con un alma y me atrasé, pero me acabo de enterar que la señora acaba de ceder al más allá. Negativo Heredia, como usted no llegaba tuve que notificar a González. El tema es que el oficial González llegó al lugar con unas copas de más y con el pulso de guadaña desequilibrado le erró el guadañazo a la que debía morir y se lo dio a otra señora que estaba en el local haciendo la cola, una tal Etelvina. ¿Escuchaste? Sigue en pie lo nuestro. Bien, bien. Porque ahora no vas a la panadería, lo achuras a este primero. Después vas a la panadería, Dale, 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 me gusta, me gusta. ¿sí? Y salvas a la señora. Dale. ¿Ok? Entonces, central sigue todo en pie. La señora todavía no le dio el infarto. Negativo Heredia, a la señora le dio el infarto justo cuando cayó la ambulancia para llevarse a la víctima de González, así que los paramédicos la salvaron. No tiene que buscar a nadie en la panadería. Por no llegar a tiempo se perdió la comisión. Jódase. Anda, matalo, llévatelo. No. Anda vos. Y salvalo. Vos No necesitas me la más velé. plata, no, vos necesitas más plata, no. Este tipo ya no tiene más a su suegra en su vida. Es feliz. Anda. A fin de mes cobro la comisión y te doy la mitad. Dale. Gracias. Pásame el número de caja de ahorro. Cuenta sueldo. Nos pagan en negro. Hacemos una cosa. Te hago llenar un cheque, ¿está bien? Cuando me llegue te hago llenar un cheque. Hay sangre, boludo, mirá. Está muerto, boludo, mirá. Y tiene un guadañazo. ¿Qué hace González? ¿Por acá? Ven, Heredia, borracho. Heredia. González, sos vos. ¿Es el emperador? ¿Qué país generoso este Heredia? 2 comisiones en un día. Recibe una vieja en la panadería y ahora este que se ve que se comió unos balazos perdidos que venían de él. De por acá. Perdón, ¿se puede? Te veo en la cantina, ¿sí va? ¿Tienes algo que hacer? ¿Querés jugar un torneo de viborita? Empezá vos.